Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En un tranquilo suburbio de Ohio, el césped está perfectamente cortado, los buzones brillan bajo el sol de verano y los perros ladran tras las cercas blancas como en los anuncios. Pero tras estas fachadas inmaculadas, el silencio de las opulentas casas a menudo esconde más gritos de los que uno podría imaginar. Gritos amortiguados por los gruesos muros, por la vergüenza, por el miedo. Ylaiche Carter, de 9 años, vivía en una de ellas. Y cada noche, ese silencio pesaba más que el ruido. Ylaiche no tenía palabras para describir su dolor ni los hombros para soportarlo. Aún no sabía cómo llamar a la violencia, la humillación, el abandono. No sabía que lo que experimentaba era normal. Creía que él era el problema. Pero tenía la mirada. Y lo registró todo. Los Carter, vistos desde fuera, encarnaban el sueño americano. Una gran casa de ladrillo rojo, 2 camionetas impecables y vecinos admirados. Gregory Carter, el padre, un veterano de guerra condecorado, era aclamado en todo el vecindario. Hablaba con firmeza y se mantenía erguido como una bandera. Su esposa, Madeline, hermosa y elegante, dirigía una fundación benéfica para niños desfavorecidos. Una cruel ironía, considerando cómo ignoraba las lágrimas de su propio hijo. Pero a puerta cerrada, lejos de las cenas benéficas y las sonrisas forzadas, Ylaiche era solo un detalle molesto en su imagen perfecta. A sus ojos, era demasiado emocional, no lo suficientemente fuerte, débil. Para Gregory, la emoción era debilidad, y la debilidad, traición. Cada mañana, Ylaiche tenía que tender su cama a la perfección, doblar su ropa con precisión milimétrica y bajar a desayunar. Una palabra equivocada, una mirada insolente, un plato sin lavar, y la sentencia caía. Horas arrodillado sobre las baldosas heladas del garaje. Saltarse comidas, días sin permiso para hablar. A veces, cuando Gregory perdía el control de verdad, le asestaban los golpes. Siempre metódico. Siempre seguido de un sermón sobre la disciplina. Madeleine no dijo nada. Pasó junto a su hijo castigado sin mirarlo. Con el lápiz labial impecable, el repiqueteo de sus tacones sobre el mármol, se fundió en su papel de esposa modelo con una indiferencia quirúrgica. Cuando Ylaiche intentó hablar tímidamente, ella respondió: «Tu padre sabe lo que hace. Sé un hombre». Ylaiche se encerró en sí mismo. Aprendió a no llorar, a no gritar. Empezó a respirar en silencio, a caminar en silencio, a anticipar gestos, a interpretar estados de ánimo como un soldado en territorio enemigo. Tenía 9 años, pero vivía como un prisionero. Y la escuela no era un refugio. Al contrario, era otro escenario de ejecución, más refinado, más perverso. La escuela privada a la que asistían los Carter se jactaba de acoger a la futura élite estadounidense. En realidad, educaba principalmente a los hijos de la élite blanca, aquellos cuyos nombres ya figuraban en las placas de los juzgados o las empresas. Ylaiche era una anomalía allí. Uno de los pocos estudiantes negros. No vestía las mismas marcas de ropa ni vivía en los mismos barrios que sus compañeros. Y a pesar de la aparente riqueza de sus padres, no tenía la misma legitimidad social ante sus ojos. La burla era constante. ¿Fuiste adoptado? ¿Es cierto que vivís 20 personas en una casa? Eres tú quien limpia las mesas en casa, ¿no? Y cada palabra clavó una aguja. Cada risa añadió peso. Le robaron los bolígrafos, vaciaron su botella de agua en sus cuadernos, garabatearon insultos en sus libros de texto. Un día, un niño dejó una nota en su casillero con estas palabras: «Vuelve al lugar de donde viniste». Aún no entendía el verdadero significado de esas palabras. Pero sabía que dolían. Los profesores no vieron nada. O fingieron no verlo. Ylaiche se volvió invisible. Así era más fácil. Pero Elías lo vio todo. Observó. Escuchó. Aprendió. Cada injusticia, cada nombre, cada acto. Lo anotaba en un pequeño cuaderno que había encontrado en la biblioteca de su padre. Un cuaderno negro de tapa dura. Escribía en secreto, todas las noches, a la luz de una lamparilla. En la portada estaba escrito:
Un día volveré. Y cuando llegue ese día, no olvidarás mi nombre. Metió el cuaderno bajo una tabla del suelo, detrás de su cama. Nadie lo leería. Era su santuario. Su caja fuerte. Su recuerdo. Ya no lloraba. Estaba construyendo. No un muro. Un arma. Paciente. Frío. Aparentemente inofensivo. Pero listo, un día, para atacar donde nadie esperaría. A los 14 años, con el invierno en pleno apogeo y la nieve borrando lentamente las huellas en las aceras de Cleveland, Eli Carter decidió refugiarse en un lugar donde, por una vez, nadie le pidió que se callara. La biblioteca municipal era un edificio antiguo, casi olvidado por los adolescentes de su edad, pero para él era una catedral silenciosa, un santuario. Ese día, no buscaba nada en particular. Deambuló entre los estantes, pasando los dedos por las encuadernaciones polvorientas. Entonces, por casualidad, se topó con un nombre que no reconoció, James Baldwin, el título del libro, La próxima vez, fuego. Lo abrió al azar, leyó unas líneas y se sentó en un sillón junto a la ventana. Lo que leyó lo conmovió profundamente. Se necesita mucha fuerza para soportar un mundo que te dice cada día que no tienes ninguna. Las palabras lo golpearon como una bofetada y un bálsamo a la vez. Por primera vez, Eli leía a alguien que no solo expresaba su dolor, sino que lo nombraba, lo desentrañaba y lo transformaba en una inteligencia aguda. Baldwin escribió con una gracia dolorosa, una lucidez despiadada, y sin embargo no gritó. Anotado ese fue el impacto. Esa ira silenciosa. Esa elegancia en la rebeldía. A partir de entonces, Eli regresó a la biblioteca todos los días. Se convirtió en su segundo hogar. Devoró a Baldwin y luego se topó con Malcolm X, y sus palabras como un rayo. Descubrió Toni Morrison, y la poesía ardiente de la memoria negra. Entonces Angela Davis y su inquebrantable fuerza intelectual. Leía no solo para comprender, sino para recuperar la posesión de sí mismo. En uno de sus cuadernos escribió: pensé que estaba roto. Descubrí que simplemente estaba desarmado. Cada libro era un ladrillo en la reconstrucción de su identidad. No nació débil. Había sido entrenado a pensar que lo era. Le habían enseñado a caminar con la mirada baja, a hablar suavemente, a pedir permiso para existir. Pero estos autores le enseñaron otra verdad, la de su dignidad robada y la de su poder aún latente. Ese mismo año, en la escuela, una mirada discreta lo cambió todo. Señora Lanford, su profesora de literatura inglesa, había notado su comportamiento tranquilo pero metódico. Eli no hablaba mucho, pero cuando escribía, cada palabra parecía posada con una intensidad inusual. Un día, le asignó una tarea: cuéntame sobre un momento que te cambió. Eli dudó. Lo escribió, lo rompió. Lo reescribió. Luego se deshizo de toda restricción. Su texto se titulaba La noche que escuché el silencio hablarme. En él, hablaba de un recuerdo de su infancia, un castigo en el garaje, arrodillado sobre el hormigón congelado, con las luces apagadas, solo con el sonido de su respiración. No acusó a nadie, pero habló del miedo, la vergüenza, la espera y de esa voz interior que escuchó esa noche, la que le decía que no desapareciera. La señora Lanford leyó su ensayo en casa. Lloró. Al día siguiente, sin decírselo, envió el texto a un concurso nacional de oratoria en Washington. Cuando Eli se enteró, entró en pánico. Al principio se negó. Pero algo dentro de él, alimentado por Baldwin, Morrison y este profesor de mirada sincera, le susurró: ya es hora. El día de la competencia, Eli llevaba una camisa blanca que él mismo había planchado. Entró en la gran sala donde lo esperaban 300 personas. Se sintió diminuto. El micrófono estaba demasiado alto. La luz, demasiado brillante. Su corazón latía con fuerza. Respiró. Cerró los ojos. Entonces habló. El título de su discurso: a aquellos que intentaron quebrarme, gracias. El silencio en la habitación era pesado, total. Hablaba sin mencionar nombres. Un padre que confundía autoridad con humillación. Compañeros que consideraban debilidad ser negro. Adultos que hacían la vista gorda. No gritaba.
No buscaba compasión. Su voz era serena, profunda, madura para su edad. Cada palabra resonaba como un veredicto. Me hiciste creer que no era nada. Pero gracias a ti, aprendí que podía llegar a serlo todo. Gracias por mostrarme lo que no quería ser. Gracias por agudizar mi soledad. Se convirtió en mi arma. Al terminar, hubo un breve silencio. Luego, un saludo. Toda la sala se levantó, algunos con lágrimas en los ojos. Vio, entre los jueces, a una mujer que lo miró como si acabara de recordarle por qué hacía ese trabajo. Ganó el concurso. Pero más que el premio, fue este momento lo que recordó, el silencio de una multitud que, por primera vez, lo escuchaba realmente ese día, y Laiche Carter se dio cuenta de que tenía voz. Y que podía mover montañas. Pasaron los años, y con ellos, las ilusiones. Y Laiche creció, y con él creció una ira controlada, una lucidez brutal, una fuerza oculta que nada parecía capaz de extinguir. A los 17 años, ya no buscaba el amor de sus padres. Quería su silencio. Quería su ausencia. Y lo consiguió. Fue después de una última afrenta, una noche de invierno, cuando Gregory, su padre, lo empujó violentamente contra la pared porque Laiche se había atrevido a defender a un compañero negro que había sido insultado por un profesor. Esa noche, Laiche se enderezó, se limpió la sangre del labio, fijó la mirada en Gregory y dijo con voz serena: «La próxima vez que me levantes la mano, reza para que no te responda. Y créeme, no podrás soportar mi respuesta». No esperó una reacción. Subió a su habitación, cogió su bolso, su cuaderno, sus libros imprescindibles, y se fue. Pasó unos días en la calle, durmiendo en bibliotecas y vestíbulos de edificios, negándose a ir a albergues para no perder su dignidad. Entonces, una noche, mientras leía en un banco abierto de la iglesia, un hombre se le acercó, Reverendo Marcus Harris, un ministro bautista con una fe activa, que reconoció algo profundamente familiar en los ojos del niño, el fuego contenido. Marcus lo invitó a almorzar. Luego a quedarse una noche. Luego a pasar una semana. Luego lo trató como a un hijo. Pero sin exigir jamás amor a cambio. Le ofreció lo que nadie le había ofrecido jamás, un espacio incondicional. Y Elías, por primera vez, bajó la guardia. Marcus Harris le presentó a otros pensadores, Cornel West, Bell Hooks, Derrick Bell. Lo animó a canalizar su ira hacia estructuras, no hacia gritos. Laiche comprendió entonces que la venganza podía convertirse en justicia, cuando se pensaba como una transformación colectiva. Gracias a Marcus y a sus excelentes resultados académicos, Laiche obtuvo una beca completa para la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., en el programa de Derecho. Allí, se adentró en un mundo aún más exigente y elitista, pero esta vez, ya no tenía miedo. Había aprendido a leer entre líneas del poder. En Georgetown, se convirtió en uno de los mejores de su generación. No porque quisiera destacar, sino porque quería comprender, dominar y usar las armas del sistema contra el sistema. Se unió a centros de investigación política, escribió artículos incisivos sobre el racismo institucional y participó en clínicas jurídicas para defender a jóvenes en riesgo. Dormía solo 4 horas por noche. El resto del tiempo, leía, discutía y escribía. Y en las sombras su libro negro había crecido, lo había transformado en un auténtico expediente clasificado, metódico, casi clínico. Los nombres de sus antiguos verdugos. Los hechos precisos. Las fechas. La evidencia. No para venganza ciega. Si no fuera por apunta bien. A los 28 años, Laiche Carter regresó a Cleveland. Ya gozaba de una sólida reputación en círculos activistas y legales. Pero optó por mantener un perfil bajo. Abrió un pequeño bufete en un viejo edificio de ladrillo rojo en la esquina de 2 calles modestas. Una sencilla placa en la puerta. Laiche Carter, Derecho Civil y Justicia Social. Pero muy rápidamente, su nombre empezó a circular. Porque ganó. Porque no se dejó intimidar por nadie. Porque hizo las preguntas correctas, cuando era inconveniente. Pronto le pusieron el apodo de «el que no puedes detener». Argumentó como quien va a la guerra. Pero con calma. Precisamente. Con gracia. Cada palabra pesaba como una cuchilla afilada. Entonces un día,
El pasado llamó a la puerta del presente. Un exalumno de su antigua escuela privada, que se había convertido en profesor, fue acusado de acosar sexual y moralmente a varios jóvenes estudiantes negros. Inicialmente, el caso generó poca publicidad. Pero cuando se incorporó un abogado de derechos civiles al equipo de investigación externo, aparece el nombre de Ylaiche Carter. Y entonces todo cambió. Entró en esa escuela como un fantasma que regresa a exigir justicia. Las paredes eran las mismas. El olor a betún, los trofeos en las vitrinas, las miradas arrogantes en los pasillos. Nada había cambiado. Mas Su ya no era un niño. Se sentó frente a los antiguos maestros que lo habían ignorado, humillado y despreciado. Algunos no lo reconocieron. Otros sí. Y palidecieron. Él cuestionó. Confrontó. Nunca alzó la voz. Pero cada frase fue una revelación. ¿En qué año le informaron de estas conductas? ¿Cuántas quejas has encubierto? ¿Crees que el silencio es absolución? Se reunió con viejos amigos, ahora profesores o administradores. Recordó los sucesos que creían olvidados. Algunos se derrumbaron. Otros huyeron de la escena en los medios. Pero todos entendieron una cosa, él lo recordaba todo. La escuela perdió su principal financiación. Los patrocinadores se retiraron. Los periodistas comenzaron a investigar. Familias poderosas, antes protegidas, se vieron expuestas. Se presentaron demandas. Se pagaron indemnizaciones. Carreras profesionales arruinadas. Pero Elías no buscaba dinero ni fama. Buscaba, para restablecer el equilibrio, para dejar claro que lo que habían hecho con los niños, generación tras generación, nunca volvería a quedar impune. Nunca necesitó levantar el puño. Había aprendido a alzar la voz, donde se oía. Ya no era del chico hipersensible. Se había convertido en la elegante pesadilla de los poderosos. Una tarde de otoño, mientras las hojas doradas cubrían las aceras como un frágil recordatorio del pasado, Ylaiche abrió la puerta de un centro de veteranos en Ohio. El aire era cálido, impregnado de olor a cera para pisos, periódicos viejos y soledad. Ancianos, algunos amputados, otros perdidos en recuerdos que solo ellos podían ver, jugaban a las cartas o veían la televisión sin prestarle mucha atención. Ylaiche caminó lentamente por el pasillo, sus pasos resonando en el suelo pulido. Había dudado en venir. No esperaba nada. Ningún perdón. Ninguna emoción. Ninguna reparación. Solo un final claro, limpio, sin rencor pero sin ternura. Gregory Carter, su padre, ocupaba una habitación al final del pasillo, a la izquierda. Una enfermera lo acompañó hasta la puerta. Le susurró. No habla mucho. A menudo se olvida de las caras. Pero, nunca dejó de hablar de su hijo. Creo que Ylaiche. Él no respondió. Abrió la puerta. La luz del atardecer bañaba la habitación con un halo pálido. Gregory estaba sentado en un sillón junto a la ventana, con la espalda encorvada, la mirada perdida en un paisaje que ya no contemplaba con atención. Sus manos temblaban, delgadas, manchadas por el tiempo. Una botella vacía yacía en el suelo, olvidada durante días. Giró la cabeza lentamente al oír la puerta. Tardó un rato en enfocar la mirada. Entonces entrecerró los ojos. Elías. La voz era ronca, apenas audible, como si hablar fuera difícil. Ylaiche se acercó. Se quedó erguido, a 2 metros de distancia. Ni una sonrisa. Ni siquiera ira. Solo una calma profunda, casi gélida. Sí. El hijo que creías que estabas rompiendo. Gregory parpadeó, como si intentara aferrarse a un recuerdo descolorido. ¿Tú, en qué te has convertido? Ylaiche lo miró largo rato. Se inclinó ligeramente, su rostro a la altura del hombre que había encarnado su miedo, su silencio, sus pesadillas de infancia. Me he convertido en lo que más temías. Libre. Gregory quiso hablar. Levantó la mano, vacilante, como si quisiera tocar a un fantasma. Pero Ylaiche retrocedió un paso. El gesto se detuvo en el aire. Gregory se quedó paralizado.
Las lágrimas brotaron de los ojos del anciano. Lágrimas que ni la guerra, ni la muerte, ni el tiempo habían podido arrancar. Pero allí, frente a este hijo que se había convertido en hombre, que se había hecho fuerte, que se había convertido, otro llegaron. Tarre. Inútil. Y Laiche lo miró unos segundos más. Luego dijo, con una voz casi suave, pero afilada como una espada. Querías convertirme en un soldado obediente. Creaste a un luchador. Pero no para ti. Para gente como yo. Para aquellos a quienes aplastaste, creyendo que los estabas entrenando. Se enderezó y se ajustó la chaqueta. No perdiste un hijo. Nunca supiste lo que un hijo podía llegar a ser. Y se fue. Él no se dio la vuelta. En los meses siguientes, Ilaiche continuó su lucha. Pero ahora algo se había liberado en él, ya no lo atormentaba. No había perdonado, pero había dejado atrás la carga. Sabía que algunos hombres mueren antes de morir, prisioneros de sus propios muros. Su padre era uno de ellos. En cada conferencia, cada caso judicial ganado, cada taller que dirigió para niños bajo tutela, Ilaiche finalizó con esta frase, que se convirtió en su firma. Los tiranos nunca saben lo que desatan. Creen que están golpeando a un niño. Pero a veces lo que golpean, es la chispa de un fuego que nunca podrán apagar. Y en los ojos de esos niños sentados en silencio, a veces dolidos, a menudo desconfiados, vio lo que una vez había nacido, el inicio de un incendio.